por aquí. 2 horas más tarde, aún no había señales de la hostería. Crystal ya estaba realmente preocupada. Caminamos mucho más de lo que supuestamente habíamos recorrido. A esa altura ya debíamos estar de vuelta. Dave sabía que el tiempo se les estaba agotando. Pronto caería la noche. No iba a quedarme en la selva. No podía permitir que eso pase. Debíamos regresar antes del anochecer. El jaguar amazónico acecha a su presa oculto en la oscuridad. Puede matar de un solo y aplastante mordisco. Dave debía hacer algo, y pronto. El ruido cesó. Dave lo había espantado, por el momento. Pasaron una larga noche despiertos y alerta ante cualquier crujido y sonido que oyeran en la selva. Pueden caer más de 228 milímetros de lluvia por mes, dejando charcos por todas partes. Mira. Dave y Crystal divisaron un charco, pero este les presentó una angustiosa pregunta. ¿Sería seguro beber de allí? Debíamos tomar agua. Ya no teníamos opción. Tenemos que beber algo. Solo Dios sabe lo que hay dentro. Tengo una idea. Era un plan ingenioso y bastante efectivo. La taza del sostén atraparía algunos de los parásitos malignos que podían enfermarlos. Pero no era prueba de todo. Había bacterias mucho más infecciosas que estaban en el suelo y provenían de heces animales, y eran lo suficientemente pequeñas como para colarse. Estas podían causar disentería, enfermedad que puede ser mortífera de no ser tratada. No estoy seguro de esto. No tenemos opción. Salud. Fui el primero en tomar un sorbo. Fue un sorbo pequeño y lo dejé en mi boca unos segundos para probarlo. A ambos nos preocupaba beber eso, pero cuando hay 35 grados y estás sudando a mares, parece más doloroso no beber nada. Rehidratados gracias al agua, Dave y Crystal aceleraron el paso. Pero debían permanecer constantemente en guardia. La selva era un hervidero de criaturas que sin previo aviso podían matarlos de una mordida. Constantemente escuchábamos ruidos e intentábamos descubrir qué estaba a nuestro alrededor en la selva. No quería tocar una rama sin saber qué había sobre esa rama. Queríamos ir con cuidado. Vaya. Fueron afortunados. Unos pocos pasos más y habrían topado con una serpiente. Hay más de 100 especies diferentes de serpientes venenosas en el Amazonas. Si una de ellas mordía a Dave o Crystal, necesitarían el antídoto dentro de las siguientes 6 horas. Sin él, podían enfrentarse a una muerte lenta y atroz. Mientras seguían adentrándose en la selva sin saberlo, ciertos habitantes de ella se volvieron más acechantes. ¿Qué es eso? No lo sé. ¿Un jaguar? Hay más de uno. En realidad, se habían topado con una fiara de jabalíes del Amazonas, y Dave sabía lo feroces que podían ser. Los lugareños nos dijeron que estos eran los animales más peligrosos de la selva, incluso más que las serpientes. Son agresivos. Si un jabalí te ataca,
te derribará al suelo y pronto habrá muchos animales sobre ti, mordiéndote y alimentándose de ti. La forma de evitar una confrontación con ellos es hacerles saber que uno es diferente, que no pertenece a su hábitat natural. Dave decidió que la mejor manera de defenderse era haciendo mucho ruido. Y funcionó. Los jabalíes se dispersaron. Su encuentro con los jabalíes los dejó nerviosos y exhaustos. Habían estado caminando por 3 días y los pies de Crystal estaban muy ampollados. No podré seguir mucho más, Dave. Estoy cansada. Y mi pie... Debemos salir de esta quebrada y luego podremos acampar. Luego de tanta caminata y de 2 noches sin sueño, Dave también desesperaba por descansar. Decidieron improvisar un refugio. Esperaban que los protegiera de los depredadores. Pero fueron atacados por una variedad de insectos. Enjambres de mosquitos atacaron cada centímetro expuesto de carne. Lo peor era el sonido. Era como un zumbido fuerte que duró toda la noche y que parecía venir de todas partes. Me picaban en la frente y cuando cerraba los ojos me picaban en los párpados. Me volvían loco. Los mosquitos son como misiles detectores de calor. En la punta de sus antenas tienen sensores de calor que detectan la sangre caliente de sus víctimas debajo de la superficie de su piel. Cada vez que perforaban la carne de Dave, le inyectaban saliva a su torrente sanguínea. Eso puede ocasionar malaria, fiebre de dengue o fiebre amarilla, enfermedades que podían matarlo si no eran tratadas. Dave y Crystal tomaron una medida desesperada para escapar a la arremetida de los mosquitos. Se cubrieron de lodo de la cabeza a los pies. Nos metimos dentro del hoyo y nos pasamos el lodo el uno al otro. Nos cubrimos los rostros. Nos acostamos allí y permanecimos inmóviles. Estábamos bastante cómodos allí. Yo me sentía totalmente protegido. Sentía que iba a estar a salvo de los mosquitos. Pensé que sería una gran noche. ¿De qué hablas? ¿Deberíamos cortarnos las venas? ¿Eso crees? No pensé en las consecuencias de eso. No era una sugerencia seria. Solo fue lo que se me ocurrió en ese momento. Dave sabía que Crystal sufría de depresión. Cuando tomaba los antidepresivos estaba bien. Pero se suponía que su excursión tomaría solo 3 horas, así que había dejado la medicación en la hostería. Sin sus píldoras, le costaba cada vez más lidiar con la situación. Chris. El tipo de depresión que aqueja a Crystal podría ser causado por bajos niveles de una sustancia química llamada serotonina. La serotonina es un mensajero químico que se produce en las terminales nerviosas del cerebro y su presencia produce una sensación de bienestar. Las personas depresivas generalmente tienen niveles muy bajos de serotonina. Los antidepresivos ayudan a elevar esos niveles. Sin sus píldoras, el nivel de serotonina de Crystal bajó en picada y los síntomas de su depresión comenzaron a aparecer otra vez. Yo estaba tan abrumada, frustrada y muy confusa que sentía que había enloquecido, sentía que había perdido la razón. Dave, ¿dónde está el cuchillo? ¿Está aquí? Quiero verlo. Chris, realmente me asustas. ¡Quiero verlo!
El cuchillo se convirtió casi en un juego. Nunca iba a dejar que lo tomara. Ella me decía con frecuencia, ¿dónde está el cuchillo? ¿Puedo verlo? Solo quiero saber que no lo has perdido. Y entonces, luego de escuchar solamente los sonidos de la selva durante días, escucharon un ruido totalmente diferente. ¿Escuchas eso? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! Suena como un bote. ¡Vamos! Yo le decía, vamos, Krista, lo logramos. Oigan, estamos aquí. Hay un bote muy cerca, puedo oírlo. ¡Estamos aquí! Había terminado, estábamos felices, animándonos mutuamente. ¡Estamos aquí! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Estamos aquí! ¿Escuchas? No se escuchaba nada. Los sentidos de Dave le habían jugado una mala pasada. Maldición. ¿Cómo confiar en los sonidos de la selva? Fue un golpe devastador. Habíamos sentido una liberación espiritual en ese momento. Pensamos que seríamos rescatados. Y que nada sucediera y que esa esperanza nos fuera arrancada del corazón nos mató. Se desmoralizó completamente y empezó a creer que morirían en el Amazonas. Un tábano me picó. Yo estiré mi mano y lo atrapé. Y empecé a arrancarle las patas. Estaba fascinado con eso. Eso me llevó a mirar a Crystal y a imaginar nuestros cuerpos muertos yaciendo allí. Y a todas las cosas que los destrozarían, las que comerían nuestra carne y beberían nuestra sangre. Pero pronto descubrirían que el calor abrasador no era el único peligro que enfrentaban. Dave, no te muevas. Tienes un escorpión en la espalda. Una picadura inmovilizaría a Dave y haría más difícil la llegada al río. Cuidado. ¿Puede matarte? No lo sé. Y tampoco quiero saberlo. Era un recordatorio de cuán hostil podía ser el cañón. Además de escorpiones, había miles de serpientes cascabel. Pisarlas era muy fácil. Si alguno era mordido, moriría antes de llegar al hospital. Vamos, sigamos. Arriba, Guy empeoraba. Su cuerpo ya había perdido la capacidad de sudar. Quería sudar. Si lograba hacerlo, mi cuerpo se refrescaría. Intentaba hacerlo físicamente, pero claro, es que no podía. La deshidratación extraía fluidos del torrente sanguíneo de Guy. En un intento por sobrevivir, su cerebro cerró los vasos debajo de la superficie cutánea, bloqueando el paso de fluidos a las glándulas sudoríparas. Sin el efecto refrescante del sudor, la temperatura de Guy se elevaría peligrosamente. Si llegaba a los 42 grados, su cerebro comenzaría a morir. A Loren le preocupaba que los chicos estuvieran solos y envió a su hermano y a los exploradores con ellos. ¿Qué hacemos? No sé, Mark. Creo que nada. El río estaba fuera de su alcance.
Ahora solo pensaban en ocultarse del sol. No sabes lo cómoda que es una roca hasta que estás así de cansado y deshidratado. No imaginarías que una roca sería cómoda, es una locura. Recuerdo haber visto un lugar debajo de una roca que estaba como cóncava. Fue la posición más cómoda que jamás sentí. Arriba, Guy también estaba mal, y le preocupaba que los rescatistas no lo vieran. Cuando estaba ahí supe que sería difícil que me ubicaran porque estaba muy abajo y saqué la manta de emergencia. Estiré la manta de emergencia por si alguien pasaba volando o caminando y viera dónde me encontraba. Entonces, cuando sentí el esfuerzo que me costó hacer solo eso, supe que no podría hacer nada más si no tenía la ayuda de alguien. En la cima del acantilado, los jóvenes sabían que se enfrentaban a una larga y dolorosa muerte por deshidratación. En el fondo sabía que moriríamos. Estaba débil. Me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza. Recuerdo que dudaba poder levantarme de esa posición. Pensé que el último lugar donde estaría sería abajo de esa roca. Era una situación triste. En ese momento estaba por cumplir 16, ni siquiera conducía. El solo pensar en mi familia, que no vería más a mi mamá y a mi papá, era muy triste. Hasta David, el optimista del grupo, luchaba por encontrar una salida. Le pregunté a David varias veces, David, ¿lo lograremos? ¿Vamos a morir? Lo lograremos, ¿verdad? Y todo el tiempo me decía, Mark, claro que lo lograremos, no te preocupes, ¿sí? Creo que moriremos aquí. Fue la primera vez que oí a David decir, Mark, podría ocurrir. Creo que podríamos morir. Short, ¿me das una lapicera? ¿Para qué? Quiero escribir una carta a mis padres para despedirme. No seas tonto, Dave. No moriremos. No se lo dije para darle aliento ni para darle esperanzas, sino para no tener que buscarla, porque no quería moverme de ahí. No podía físicamente hacerlo. Me quedaría ahí hasta morir. Y no quería hacer nada más. Perdían y recuperaban la conciencia. Sus neuronas se secaban, los fluidos se espesaban y las señales que transmitía el cerebro eran confusas. Eso generaba imágenes raras y vívidas. Soñé que estaba en un ataúd, veía a mi familia pasar a mi lado y a mi hermano llorando, desconsolado.
Pero en la cima del cañón, Guy, el líder explorador, pierde la esperanza de que llegue la ayuda. Pensaba que las cosas no podían ser peores. Había una cascabel grande a pocos metros de mí. La cascabel diamante del oeste es una de las más agresivas del país. Una adulta tiene el veneno suficiente como para matar a 10 personas. Recuerdo el miedo a que la víbora se diera vuelta y percibiera el calor de mi propio cuerpo. Pero Guy estaba tan débil que no podía moverse. Esa sensación duró como una hora mientras la víbora estaba ahí. Finalmente, la víbora se fue. David estaba apoyado contra el árbol y le dije, vamos, ya casi llegamos. En ese momento, él se desmayó. ¡David! ¡Dave! ¿Estás bien? Mark y yo nos acercamos. Dave. Recuerdo que los ojos se le fueron para atrás y su respiración era agitada. ¿Nos oyes? Sabíamos que estábamos en problemas. David sufría una seria insolación. Lo único que lo ayudaría sería el agua. El explorador de 15 años, David Phillips, estaba insolado en un lugar remoto del Gran Cañón. Sus amigos, Mark y Jordan, desesperaban por salvarlo. ¡Di algo! ¡David! Yo obtuve una medalla por primeros auxilios como explorador. David, me entrenaron para situaciones extremas como esta. Pero esta era muy grave. Jordan, debes llegar al río. Trae agua. Ya vamos a buscar agua. Jordan corría siguiendo el ruido del río. Y cuando llegué a la primera esquina, vi que el agua estaba a unos 90 metros. Recuerdo llegar al agua y sentirme tan agradecido. Necesitaba beber. Tenía tanta sed que tomé directo del agua. Pero en ese momento había otras prioridades. Dave necesitaba el agua. Finalmente, dieron a David el agua que tanto necesitaba. ¿Por qué no la traga? Pero David parecía no poder tragarla. Sus amigos estaban desesperados. Échasela. Lo que se nos ocurrió entonces era echársela encima para refrescarlo. Vamos, viejo. No hay más. Yo iré. ¡Rápido, sí! ¡Apresúrate! Llegué al río y llené las cantimploras. Me echaba encima, tomaba un poco.